been doing this now for 7 years. Hace 7 años que estamos haciendo esto. And in the first stage, we did interviews with teachers and with parents in separate groups. Y en la primera etapa hicimos entrevistas con padres y con profesores, pero de forma separada. And then in stage 2, we brought parents and teachers together and had them watch videos and talk about them together. Y en la segunda etapa los unimos a todos, a los padres y a los maestros, y los hicimos ver los videos y que hagan el debate, pero todos juntos. Okay, and the method, this one's, So the method is called video cued multivocal ethnography. Sorry. Entonces, este método lo llamé una etnografía multivocal provocada por los videos. So I call it video cued multivocal ethnography, but nobody else does. Yo lo llamo así con este nombre largo, pero ninguna otra persona lo llama de esta manera. So instead, sometimes it's called the preschool and three cultures method. Muchas veces lo llaman el método de las culturas en la escuela inicial. The next one. Next one. And that's because 20 years ago, I wrote and published this book called Preschool and Three Cultures. Y esto se debe a que hace 20 años escribí este libro que se llama Preescolar o Escuela Inicial en 3 culturas diferentes. And then 20 years later, we revisited. We went back to the preschools and saw how they changed. Y 20 años después edité el segundo libro, que es una revisión. Volvimos a los mismos lugares y vimos cuáles eran los cambios de estas mismas escuelas 20 años después. But that's the talk I'm not giving today. Pero esta no es la charla que les voy a presentar hoy. Next. So the method we use in both the preschool three culture study and in Children Crossing Borders is the same. Entonces, el método que utilizamos en ambos estudios es el mismo. It's based on the idea that we should try to understand what insiders' explanations and to focus on meanings that lie behind routine behaviors. Lo que tenemos que hacer es realmente concentrarnos en las explicaciones de las personas que están involucradas y tratar de entender cuál es el significado que está por debajo de sus palabras. And there's various influences. It comes from vision. Actually, I'm just going to skip that. Voy a pasar por alto esta parte. But let me just explain it. There's various influences. One of them is the tradition of using what's called projective testing. Por un lado tenemos lo que llamamos las pruebas proyectivas. So what do you see? Con lo cual, ¿qué ven acá? Does anyone want to give an example? ¿Alguien quiere dar o hacer un intento de decir qué es lo que ven? I'll give you. I don't want to embarrass anyone. So No quiero avergonzar a nadie. but someone might say, I see a beautiful butterfly. Pero alguien puede decir, veo una mariposa hermosa. And someone else says, I see my parents having sex. Y otro me dice, veo a mis padres teniendo relaciones sexuales. And those two responses then show that those different responses suggest different kinds of personalities. Y estos dos tipos de respuestas diferentes demuestran dos personalidades diferentes. So the idea is if the same image produces different responses, then the responses tell us something about the person responding. Entonces, si esta misma imagen puede llevar a provocar dos respuestas tan diferentes, implica que las personalidades detrás de esas respuestas son diferentes. Or maybe you're saying, I see Argentina playing Germany. O si no, pueden que me digan, veo el equipo argentino jugando contra Alemania. So it also reveals what's on our mind currently. O sea que también revela lo que uno tiene actualmente en la mente. And this is another related method. It's called the thematic apperception test. Este es otro método que se llama la prueba de apercepción temática. This time, instead of showing just an ink blot, you show a painting or a photograph. En este caso, en vez de mostrar una mancha, como en el ejemplo anterior, mostramos o una foto o una imagen concreta. And you say, tell me a story. Y les dicen, contame una historia. And some people say, tell a story that the boy will study very hard to become a famous violinist. Y algunas personas inventan una historia de que este niño va a empezar a estudiar, practicar muy arduamente y se va a convertir en un violinista muy famoso. And someone else says the boy is angry, his parents are putting pressure on him, so he breaks the violin.
Y otras personas dicen, este niño está tan triste porque los padres le están ejerciendo mucha presión, así que va a terminar rompiendo el violín. And then one more. Y aquí tenemos otra más. And then you can also have drawings that are intended to get people to talk about particular topics. Y aquí tenemos algunas imágenes que